8.000. Uno le podría subsidiar, podría haber un niveles de subsidio, pero podría subsidiar en promedio el 50% de esos 48.000 para esa persona que le toca pagar sola esa cotización, y eso ya termina siendo más factible en su presupuesto. Otra pregunta que pues no tiene que ver con el tema es sobre las cruces de sistemas de información, bases de datos, para corregir la multiafiliación. Tenemos una deficiencia muy grande en las bases de datos. En el contributivo, la base de datos única de afiliados del ministerio realmente no está operando, ni en el contributivo, que tiene más desarrollo, ni en el subsidiado. En el subsidiado no han podido cargar todos los datos de todas las afiliaciones. En el subsidiado hay un problema de identificación, como el que mencionó el doctor Galán, muy difícil. Si uno no tiene muy claro la identificación de las personas, y si eso no cruza además con la que tiene la registraduría, no tenemos nada. Se generan multiafiliaciones justamente, pueden ser presuntas. Nosotros nos hemos encontrado que buena parte de esa posible multiafiliación es simplemente que, como la identificación no está correcta, registros civiles que la primera parte son el número de la fecha de nacimiento, apenas cruzan salen N multiafiliados y resulta que no hay ninguno multiafiliado. Entonces, el problema de la multiafiliación tiene que ver con un problema, empezando, de identificación de las personas. La calidad o la capacidad de las entidades territoriales de generar esas bases de datos también es muy pobre. Y esa base de datos sube del municipio al departamento, del departamento a la nación, y la nación tiene un atraso muy grande. Las entidades territoriales están empezando a cruzar una información vieja del subsidiado con la afiliación que está más o menos al día o con un retraso más chiquito en el contributivo. Empiezan, hay multiafiliación, resulta que no. Una es vieja de algún momento que estuvo una persona un mes en el contributivo y al otro mes ya no está. Entonces se ha generado un problema, es deficiencias en nuestra base de datos. Y entre otras, o creo que el problema más importante es pretender parametrizar para poner en un software la realidad. La realidad es mucho más grande, mucho más dinámica que lo que el ministerio quiere plasmar en una base de datos. Quiere el suspiro, si se va para aquí y para allá, eso parametrizarlo y poner en un software. Eso no se puede. Gracias. Bueno, en las conclusiones grandes de este panel es que el aseguramiento realmente ha acercado la salud a la población, es decir, el Estado hacia la población. En palabras del doctor Galán, es que ha desprivatizado, porque ha logrado de que el subsidio privado se reduzca de un 55% que estaba anteriormente a un 20% actualmente. Además, se han elevado los niveles de satisfacción, por lo cual una de las conclusiones grandes es que el aseguramiento debe continuar. La otra conclusión es que para conseguir una universalización de este aseguramiento es indispensable la búsqueda de algunas alternativas de financiación. La doctora Elsa Victoria Nao plantea de que debe haber un subsidio a la contribución, el cual estaría dirigido a la población, básicamente a la población 3, donde habría una concurrencia en la financiación entre el afiliado y el Estado, y con eso conseguiríamos ampliar la base de asegurados. El doctor Uprimi dice que es importante, además de mantener el modelo de aseguramiento, hacer unas inversiones inmediatas en los sistemas de información, que hay que establecer un sistema de regulación o regulador diferente al Consejo Nacional de Seguridad Social, que básicamente estaría dada por una comisión reguladora. Lo del subsidio diversificado, aclarar el rol de la red pública,
mejorar la focalización, y también hubo consenso en que el tema de identificación debe trabajarse mucho, y el doctor Galán planteaba de que habría que separar los roles de la registraduría, de la identificación, de los del proceso electoral. En cuanto a lo que tiene que ver con el financiamiento y la sostenibilidad, la doctora Paredes plantea que las estrategias para conseguir esa universalidad deben ser diferentes para el régimen subsidiado como para el régimen contributivo, pero que lo más importante es determinar cuál es el total de esa población objetivo, de tal manera que se puedan buscar estrategias para conseguir los recursos. Establece que al haber una universalidad, la prima debe igualarse y por ende debe disminuir, porque la selección adversa es lo que hace que aumente la prima, y que con las condiciones actuales para acceder al 100% de la universalización tendríamos necesidades de recursos por 2.5 billones de pesos. Este panel creo que llena las expectativas que teníamos, cumple los objetivos, se contestan todas las preguntas, hay unas propuestas novedosas, otras muy audaces. Quedaría planteadas los interrogantes de cómo hacer para recaudar esa contribución que harían las personas del nivel 3, doctora Elsa Victoria y doctora Nelcy Paredes. También vemos o no vemos muy claro de cómo el gobierno, mientras está planteando en la reforma tributaria unos alivios tributarios a las empresas para generar empleo, establecerle por otra puerta o por la puerta de atrás una contribución adicional, a aumentar un punto adicional en la cotización. Entonces, son unos planteamientos que quedan para seguir enriqueciendo el documento. Sin embargo, creemos que cumplimos los objetivos y damos gracias a los panelistas por sus intervenciones. Muchas gracias a todos. Pasamos al refrigerio y reiniciamos a las 11:15. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Bien o mal? ¿Se ve? ¿Pero mucho o poquito? Por tanto, en el segundo panel de la mañana hemos orientado el trabajo para que discutamos, analicemos y profundicemos sobre los factores críticos para poder alcanzar esa cobertura universal como política marco del gobierno. En ese sentido, vamos a trabajar tres exposiciones. Por un lado, la Asociación de Estudiantes de Medicina, por otro lado, la posición gremial, que está siendo como entidad que nos une en las empresas solidarias, y por otro lado, el representante del Senado de la República. Entonces, le doy la palabra al doctor Camilo Álvarez Pietro, de la Asociación de Estudiantes de Medicina, quien nos va a aportar en el tema de retos para los recursos humanos, de formación y calidad de recursos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor poder estar acá y compartir con ustedes la visión de un sector bien importante dentro de la salud pública y la educación del país, como es el sector de estudiantes de medicina. Yo ya no soy estudiante, yo terminé mi posgrado en residencia ya clásico hasta diciembre del año pasado, pero tuve la oportunidad durante 3 años de ser el presidente de la organización y actualmente me desempeño como asesor de la Secretaría Médica Estudiantil. Quiero en estos 20 minutos compartirles la visión que hemos construido, yo creo que en el lapso de casi unos 2 años con respecto a este tema. Lo primero, presentarles como acuerdos conceptuales a los que hemos llegado. 1. La educación en Colombia y la salud hacen parte de unos mercados que carecen de un control social importante. 2. La razón de ser del sistema,
Y cuarto, muchas de las amenazas que percibimos en cada uno de los sectores, ya sea de profesionales de la salud, ya sea prestadores, pueden convertirse, más que esas amenazas, pueden convertirse como elementos y herramientas para diseñar un nuevo modelo. Y como quinto elemento, entendemos la universalidad como un concepto de es o no es. Es decir, la universalización no puede existir a medias. Bajo estos 5 parámetros hemos construido 6 propuestas que quiero compartir con ustedes. Lo primero es de redefinición de conceptos. Yo quiero citarles un ejemplo. A veces equivocadamente hablamos de lo que significa estar afiliado al sistema de salud o ser usuario del sistema de salud. Cuando a uno le dan un pase, veamos dos situaciones. A un ciudadano le entreguen un pase. Eso, si a todos los ciudadanos de Colombia le entregaran pase, no significa que todos estarían aptos para conducir un vehículo, ¿no es cierto? A mí me pueden dar un pase para conducir moto, no tengo ni idea de manejar una moto. Pero ¿qué ocurre con la libreta militar? La libreta militar se la dan a los bachilleres, vayan o no vayan a prestar servicio, ¿verdad? En este caso, a mí sí me dieron la libreta militar, no fui a prestar servicio. Pero eso no implica que uno supuestamente no esté apto para en algún momento ingresar a las fuerzas militares. ¿Qué ocurre en el sistema de salud? Que erróneamente hemos concebido que el hecho de tener un carnet ya eso es un criterio de universalización y ya implica que una persona va a poder acceder a los servicios de salud. Nosotros hemos identificado algunos factores de riesgo que son barreras de acceso para que esa universalización se genere. Lo primero es la redistribución del talento humano. Actualmente en Chocó, les voy a citar un ejemplo. ¿Ustedes sabían que hay más ortopedistas en el Chico de Bogotá que en el Chocó? Eso es un aspecto que es muy llamativo y así nos podría pasar con muchas especialidades. ¿Qué ha ocurrido? Y esto lo digo porque pronto algunos colegas cuando yo veo esta situación se incomodan. Siempre decimos que es que hay muchos médicos, es que hay muchos especialistas, es que hay muchas enfermeras y por eso nos pagan poco. Ese probablemente no es el problema real del talento humano en Colombia. Nos falta un control sobre esa oferta de profesionales. Que sí, en Bogotá tenemos 2 facultades de medicina porque uno está registrado en Chile. Yo quisiera preguntar qué cuántos programas de pediatría hay en La Guajira, donde tenemos, y me corrigen, pero es algo lo que fue diciembre del año pasado, la más alta tasa de mortalidad infantil. ¿Cuántos programas tenemos en el tema de enfermedades tropicales en el Amazonas? ¿Qué tal si pensáramos, mediante unos acuerdos con las universidades, liderados por el Ministerio de Educación y de Protección Social, en el acuerdo con el Congreso de la República, oiga, venga, redistribuyamos el talento humano, como existe en economías del primer mundo? Sí, es que se nos concentra la gente y dése cuenta, y la tasa de desempleo de profesionales de la salud, pues ustedes saben que es un espectro muy grande, pero para poner algunos ejemplos, médicos estamos hablando cerca del 19%, terapeutas alrededor del 48%. Si vamos a algunos departamentos o a algunos municipios cercanos a Bogotá, esas cifras cambian y la tasa de desempleo se vuelve cero. Claro, porque allá hay una tendencia a ofrecer ojalá unos altísimos ingresos a los potenciales profesionales. ¿Por qué? Porque nadie se quiere ir para allá. Porque no existen unas normas ni unos estímulos para generar esa redistribución del talento humano. ¿Se acuerdan que les mencioné un concepto? Y es que nosotros tenemos a veces algo que identificamos como amenazas que pueden convertirse potencialmente en instrumentos. Les menciono cifras. En Colombia hay 50.000 estudiantes de medicina, 350.000 estudiantes en el sector salud. En el 2008, el número de médicos en Colombia, no es que tenga un sesgo frente a los médicos, sino que el estudio del Ministerio de Protección Social, el ley habla específicamente de los médicos. Dice que vamos a tener el doble de médicos en el país. Eso lo podemos ver como una amenaza, ¿cierto? Uy, no sobre oferta de profesionales, ¿dónde van a trabajar todos? Pero ¿qué tal si pensamos en redistribuirlos? ¿Y qué tal si pensamos, ahí en la tercera estrategia, en visualizar claramente la función social de la educación en Colombia? ¿Cómo conectamos esto? Fíjense ustedes que la educación es un diálogo entre unas instituciones que prestan los servicios educativos y los estudiantes. Los estudiantes crean que están completamente identificados con la función social de su educación. ¿Ustedes creen que ahorita un profesional de la salud estudia una carrera por llenarse de dinero? Cuando ya nos dicen los estudios del Ministerio de Educación que un profesional de la salud se demora más o menos viviendo en el estrato 3, soltero y sin hijos,
estoy hablando de 350.000 estudiantes. Una interpretación ve mano de obra barata, esa puede ser una. Y la otra pensar, oye, porque le damos algo más de responsabilidad social a sus estudiantes. Pero ¿quién tiene que liderar esto? Las universidades. Que desafortunadamente, por la ley 30 del año 92, en este momento están haciendo básicamente lo que el mercado les permite. Y ahí va entonces el punto: control social y función social de la educación. Siguiente punto: sistemas de contratación. ¿Cómo está afectando los sistemas de contratación en los hospitales universitarios la universalización, o más bien esa posibilidad de acceder al sistema de salud? Les cuento que el vivir diario tiene esas dos variables. Un estudiante en un hospital universitario que tiene una contratación por cápita con varias empresas y también tiene una contratación por ejemplo con otras entidades. Cuando el estudiante recibe la historia de ingreso del paciente que es capitado, primero le ponen un sello gigante, capitado, y la advertencia de sus profesores: oiga, cuidado porque es capitado, no solo le pueden mandar antibiótico para 72 horas, el otro que se lo come. Pilas con los exámenes porque es capitado, claro, el riesgo quedó completamente trasladado a la institución. Pero fíjense los efectos deleterios que eso tiene sobre la educación, cómo se está formando ese profesional y cómo se está atendiendo a ese paciente que sin tener ni idea qué es ser capitado o qué es estar decapitado dentro del sistema. Porque es muy peligroso que un hospital universitario esté contratando de esa forma. ¿Qué pasa en cirugía? Porque algunos de ustedes de pronto han sido operados en hospitales universitarios, la gran mayoría. Cuando un paciente es capitado y necesitamos ahorrar con ese paciente capitado, hay que disminuir el tiempo, ¿verdad?, de cirugía. Entonces la cirugía que antes la hacían entre el residente y el cirujano general, pues no se puede. ¿Por qué? Porque hay que ahorrar. Y eso es comprensible, pero es perverso, porque esa persona que está aprendiendo a operar, pues nunca va a aprender porque no tiene el tiempo de exposición para alcanzar rápidamente la curva de aprendizaje. Probablemente en ese momento no sea tan importante, pero cuando el señor tenga el título de cirujano general, de pronto aprendió a operar apéndice y cualquiera de nosotros puede estar en una sala de cirugía con él. Otro punto importante: verificación de vacíos jurídicos. Les voy a poner estos ejemplos pues, porque es a la población a la que yo pertenecí, pero para que reflexionemos un poco qué puede estar pasando con otros grupos poblacionales. Hay un grupo que son los residentes. Los residentes son los médicos que están haciendo posgrados, mayores de 25 años, que tienen algunos decretos que les impiden trabajar, pero adicionalmente tienen dedicación exclusiva. Y hay un decreto que salió en el año 96, el 190, que habla sobre los convenios en ese momento docentes asistenciales, que dice que entre las universidades y las instituciones de salud deberán garantizar tanto la seguridad social como la afiliación a riesgos profesionales. Hicimos un estudio en el año 2004, ustedes saben cuántos residentes de Colombia están afiliados al Sistema General de Seguridad Social. ¿Saben qué porcentaje? El 43%. El 43%. De los cuales de ese 43%, el 70% supuestamente lo hace como cotizante. Y hay un decreto que les prohíbe trabajar. Entonces, miren el problema que tenemos ahí, porque hay un vacío en esa norma que no dice quién exactamente tiene que asumir esa responsabilidad. Y las universidades a todos los tienen con un carnet de riesgos profesionales. ¿Y cómo se afilia uno a riesgos profesionales si no es trabajador? ¿Alguien me puede explicar eso? De pronto, es desconocimiento mío. ¿Qué quiere decir? Las universidades se han amparado y han metido dentro de sus nóminas de contratación a los residentes. ¿Pero por qué? Porque hay un vacío jurídico específicamente para esa profesión. Es irónico, nuestros propios profesionales los tenemos con barreras de acceso dentro del sistema. ¿Por qué? Porque hay unos actores que han desconocido esas normas y se han aprovechado de los vacíos jurídicos. Entonces, estas son algunas de las estrategias que nosotros proponemos. ¿Para qué? Para procurar disminuir y mitigar el efecto que tienen las alteraciones del sistema educativo para la prestación de los servicios de salud. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Primero, es indispensable que se ejerza un control social sobre el mercado de la educación para poder fomentar la universalización. Segundo, tenemos un instrumento vital que es el gran talento humano que tenemos en formación para poder mejorar esa oferta de los servicios
presidente y del sector salud estamos convencidos que el sistema no debe mentalizarse en que su gran objetivo debe ser el asistencialismo, sino más la promoción y la prevención. Porque entre menos gente enferma tengamos, menos plata vamos a necesitar y más fácil va a ser universalizado. Hacia el que entonces estaríamos enfocando, y con esto quiero cerrar esta ponencia. No política de asistencialismo para buscar la universalización, sino en concepto del profesor Gilles Deleuze, política generativa, política de la vida, una política que busque ser preventiva y que busque brindarle los instrumentos necesarios al ciudadano para que en algún momento alcance el bienestar. Muchas gracias. Nosotros veíamos antes de la iglesia como consulta de primera vez, que tenía toda una serie de consecuencias. Personas que también. Eso también tiene una serie de consecuencias en los años. Que todos los cardenales son los mismos y que tenemos no necesariamente se está protegiendo el sistema de seguridad social. Asimismo, sabemos que hay una serie de protecciones muy diferentes, dependiendo de si la persona está en el régimen contributivo y, por ende, probablemente también tenga beneficios en cuanto a protección laboral y si tiene unas prestaciones económicas. Pero quiero, digamos, sobre todo para que hagamos un análisis ordenado, porque el tema es un tema muy amplio, para poder dirigirte, digamos, a las cosas claras, introducir un modelo de análisis que no me lo inventé yo, sino que es un modelo típico de cómo se evalúa un programa o una propuesta de salud, en donde tenemos acá una parte que es el nivel político, el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. Es decir, las cosas tienen, de lo que yo me estoy refiriendo, se pueden evaluar en estos 4 niveles. Y yo puedo al mismo tiempo que estoy evaluando lo político, lo estratégico, lo táctico, lo operativo, puedo evaluar cómo la estructura, si la estructura que tengo está bien, cómo estoy haciendo los procesos y cómo estoy haciendo los resultados. Todo esto es muy importante porque yo puedo tener una cosa muy bien definida, pero que da un mal resultado, porque el proceso está mal hecho. Puedo tener una política bien hecha, pero la estrategia que estoy utilizando es una estrategia equivocada. Y la estrategia puede estar equivocada en la manera como diseño la estructura, en la manera como hago el proceso o en los resultados que estoy consiguiendo. Entonces, y esto es, digamos, como el tema es tan amplio, yo simplemente voy a referir algunas cosas de estas, pero nosotros hemos ido analizando metódicamente cada uno de estos terrenos para hacer las propuestas legislativas y para discutir el tema. Si fuéramos a analizar el tema de cobertura, pondríamos como a nivel político, ¿cuál es la política? La política es cobertura universal, es una política que está definida en la Constitución y creo que actualmente es la política tanto del Congreso como la política del gobierno, de los congresistas. Incluso los de la oposición tienen todos, y yo creo que todos los colombianos en general también tenemos una vocación, un deseo de que todos estemos protegidos y que todos tengamos acceso a los servicios de salud. ¿Y qué estrategia adoptó el país? El país adoptó una estrategia que es la estrategia de aseguramiento, pero esa estrategia, digamos, cuando uno hace una interpretación de la política en esa estrategia, eso tiene una serie de consecuencias y genera una serie de limitaciones que son propias a la estrategia que yo escogí en este caso, que es el aseguramiento. Enseguida explico por qué el aseguramiento es importante. Y hay una táctica. ¿Cuál es la táctica de Colombia? La táctica de Colombia es que vamos a hacer de todo, que vamos a abrir bocas por todas partes, que vamos a tener régimen contributivo, subsidiado, total y parcial, y que vamos a tener también, como tenemos personas, por ejemplo, vinculadas en los hospitales, y que para eso vamos a utilizar compañías que pueden ser privadas o públicas con o sin ánimo de lucro. En pocas palabras, de la autora, fragmentación. Digamos, eso genera una buena alternativa porque abro alternativas por todos los caminos, pero que genera un problema de fragmentación inmediatamente y una gran cantidad de polémicas que no es el momento de discutirlas, pero que existen sobre si son buenas o no las aseguradoras públicas o privadas, si son mejores las que tienen sí o con ánimo de lucro, y bueno, de ahí viene toda una discusión muy larga. Varias propuestas legislativas, por ejemplo, han estado a favor del aseguramiento, pero dicen no nos gustan las aseguradoras privadas, otros dicen que no nos gusta que tengan ánimo de lucro, otros dicen nos gusta que haya una sola aseguradora con
Panamá y Costa Rica, que hay una Caja Nacional del Seguro de Costa Rica, entonces porque los costarricenses decidieron que ellos no quieren una aseguradora privada, sino una pública, y entonces esto por supuesto tiene una serie de consecuencias y trae una serie de discusiones. Igualmente tendríamos que mirar, digamos, cada uno de estos cómo eso se va desarrollando. Avanzo porque vamos a tocar los puntos claves, solamente algunos puntos, digamos, de esos ejes en lo político. En lo político nosotros tenemos la voluntad del gobierno y la voluntad del Congreso de la República. Yo quería decir que en este momento hay una decisión casi que unánime y muy fuerte de poder brindar a los colombianos cobertura universal. Sin embargo, yo no creo que la población tenga la misma decisión. ¿Por qué? Porque la gente sí quiere tener el servicio, pero no lo quiere pagar. Entonces todos queremos hacia afuera decir sí, nosotros sí queremos, entonces cuando decimos, bueno, entonces aporte, bueno, ya no sé si quiere. Digamos, porque entonces, ¿cuánto me está cobrando? Y ahorita se discutía previamente en el otro panel el tema de que se van a incrementar, sí, si no se incrementa recursos no se puede quitar cobertura universal y no podemos desarrollar el sistema completamente. Eso es una cosa en la que tenemos que tomar una decisión. Digamos, si sacrificamos otra cosa que estamos a la que le estamos dedicando recursos y se los dedicamos a salud porque consideramos que es importante o simplemente no lo hacemos. Y creo que en el mismo sentido los derechos del sector de la salud tienen la inclinación pero tienen sus dudas y acá pienso que el recurso humano del sector no tiene tampoco mucha claridad sobre el tema porque pienso que el sector no ha sido, sobre todo el recurso humano no ha sido bien tratado en muchos casos. Entonces sospecha y duda porque sabe que podemos ser buenos y el sector empresarial, por supuesto, cuando le dicen que aumentemos un punto, dice no, un momentico, yo por eso no estoy de acuerdo, miremos a ver qué es lo que pasa, o ni siquiera dice que no estoy de acuerdo, estamos presentes en esto ahora. Miremos la estrategia. Sobre la estrategia yo no quiero discutir mucho, a pesar de que es muy clara. La estrategia que escogió Colombia, que desarrolló a través de la ley 100, es el aseguramiento con unas particularidades, digamos, a la colombiana, no sé cuál es el aseguramiento de Colombia que otros países, pero quiero decir unas cosas sobre eso. El aseguramiento se ha demostrado a nivel mundial y también en Colombia que es la mejor manera, la mejor estrategia de que la gente tenga acceso a los servicios. Eso, hay mucha gente que lo quiere poner en duda y eso no está en duda. Puede que si yo brindo un aseguramiento y no tengo retribución no funcione, sí, de acuerdo, pero digamos de manera general el aseguramiento de la mejor estrategia. Y eso está demostrado en Colombia y está demostrado en muchos países. Por muchas razones, porque se puede garantizar continuar los servicios, porque la aseguradora tiene que dar factores de calidad en la prestación que el afiliado simplemente no conoce ni siquiera se imagina. Pero obviamente nosotros los colombianos, por condiciones particulares nuestras, estamos teniendo dudas que el aseguramiento está garantizando sí o no los servicios básicos, que son los que generan buenos resultados. Deseamos buscar los servicios que dan buenos resultados para que mejoran la esperanza y la calidad de vida, que hay otros que simplemente es botar el dinero. Me devuelvo. Pero entonces aseguramiento significa una serie de cosas, que haya financiación suficiente, sostenibilidad a largo plazo y que haya evaluación por resultado. Y eso es supremamente importante y eso puede hablar muy bien. Vuelvo a insistir, si nosotros no evaluamos lo que estamos haciendo, nosotros no sabemos si lo que estamos prestando está dando el resultado y se está garantizando la cobertura y la atención de la necesidad de las personas. Hay otros elementos pues, que también sean muy importantes para el aseguramiento, como el equilibrio de los actores. Este es un cuadro que tenía Nelson, el de ella se veía más clarito, donde se muestra más o menos cómo es la condición actual, es un cuadro del Ministerio de la Protección Social, cómo es la condición de cobertura, donde ya llegamos a la conclusión que el Ministerio que se requiere 8 millones de personas, hay que dar un subsidio. Yo quiero hacer unas aclaraciones, porque ya el cuadro es como la doctora Nelson, que todo el cuadro tiene unos problemas cuando uno lo compara con los datos del censo, unos problemas de fondo. Y es el siguiente. Colombia, ustedes saben que hay una polémica grave, agria, entre varios destinos especializados sobre el nivel de pobreza. Si nosotros somos 41 millones y estos son los pobres, entonces esto
personas de estrato 3 para subsidios, pero esa población puede crecer hasta 7 millones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque el día que se visiten todas las casas va a aparecer mucha gente de estrato 3. Y no son tan pocos como aparecen en el cuadro. No sabemos cuántos son, porque no hemos hecho el censo. Hacienda y el DNP tienen unas proyecciones que es, pues yo las considero curiosamente de las cosas, porque ellos son los expertos en el tema. Acá está la propuesta del proyecto de ley para ampliar la cobertura, reformar la ley 100, en donde básicamente se está proponiendo también los recursos adicionales, que crear una situación sin proyecto, y aquí una situación con proyecto, donde básicamente lo que se está implementando es 1,5 millones de pesos a partir de un punto adicional de la cotización para salud. Tiene esa cuestión una discusión muy grande, digamos, si ese punto es un impuesto al empleo, si ese punto, y entonces ¿cómo hacemos? Hay que poner más plata, hay que poner más plata, de una parte si queremos cobertura universal. Si hay otra alternativa de financiación, bueno, esta es la que se está proponiendo, pero también yo entiendo, todavía no he visto un proyecto de ley, pero creo que hay un proyecto de ley también que se propone que eso sea con participaciones. Lo importante en todo caso es que sin recursos frescos no es posible lograr la cobertura universal. Digamos, en los términos que la estamos previendo de régimen contributivo, régimen subsidiado. Perfecto. Básicamente, comparando a ver, afortunadamente se ve mejor. Entonces tendríamos 7 millones de personas de estrato 1 y 2, lo que requiere 1,6 millones y 1.180.000 para subsidios nuevos de SINVE. Pero esto puede subir 6 millones, puede subir 5 millones. De acuerdo a eso, también el proyecto de ley está planteando una cosa muy interesante, y es, hay cierto desacuerdo con los subsidios parciales en cuanto a que sería mejor ampliarlos y no solamente brindar alto costo, sino dar unos contenidos importantes de atención básica, y entonces este post parcial se ampliaría por lo menos a la mitad de lo que es el post subsidiado actualmente, lo cual exigiría 82.000 millones, y la ampliación de la cobertura sería de 25.000 millones, o sea que requeriríamos más o menos, si ustedes suman 1,78 y 1,62, estamos hablando de 1,85 millones de pesos para brindar la cobertura universal. Quería mostrar esto que cuadro también del Ministerio de la Protección Social. En los supuestos nosotros estamos utilizando este valor de esfuerzo propio de los departamentos de 267.000 millones. No estoy viendo bien. De todos modos, eso se ha incrementado, esos valores se han incrementado bastante este año, y uno puede esperar que de eficiencia de los departamentos de entidades territoriales ya hoy sea posible, digamos, disponer por lo menos de 200.000 millones más adicionales al 1,5 millones que se podría hacer con los recursos frescos que estamos hablando de un punto adicional. O sea que, digamos, en términos financieros, exclusivamente hablando de términos financieros, la cobertura universal con los planes como hoy los conocemos es viable y está al alcance de la mano en muy pocos años. Y no solamente eso, nosotros nos reunimos, los parlamentarios se reunieron porque en esta oportunidad se tomó una serie de decisiones diferentes entre el proyecto de ley. Una de ellas es sentarse a hablar con Hacienda. Los congresistas hablaron con Hacienda y ya Hacienda ha dado el aval completo, digamos, a estos escenarios, a esta propuesta. Es una situación completamente diferente a la situación de la reforma anterior. El otro elemento que hace esto sobre la reforma anterior, una diferencia muy importante, es que la reforma anterior no estaban planteando los recursos frescos. Cuando no se plantean recursos frescos, entonces uno empieza a ver a quién le quita. Entonces todo el mundo simplemente se recoge y ataca la propuesta. El hecho de que haya recursos frescos puede generar una estrategia de cooperación entre todos los sectores frente a una causa común que es cobertura universal. Y obviamente para los empleadores que tienen preguntas muy importantes sobre el tema, pues yo creo que tenemos que sentarnos a discutirlas y a mirar cuáles son los costos y beneficios de esto, porque esto tiene unos costos pero también tiene unos beneficios supremamente importantes que también son para el sector empresarial. Esto era lo que estábamos diciendo, y quería simplemente decir que estos 0.2 millones cada uno de los departamentos, pero hay otra cosa que mencionaba
mencionaba, la sí que es muy importante. Está completamente demostrado en Colombia y en muchos países que la gente que está enferma se afilian a la seguridad social. ¿Por qué? Porque está enferma. La persona que está enferma, ustedes experimentan, no saben. Entonces, por supuesto, si tenemos ahora, digamos, varios millones de colombianos que no están asegurados, muy probablemente la siniestralidad de ellos sea menor. En la medida en que el número de afiliados sea mayor para cada compañía, los costos fijos son más o menos parecidos, pero tiene mayor número de afiliados, mayores ingresos. Es decir, podemos realizar el tema de costo PC en un escenario de cobertura universal con los costos diferentes, lo cual hace que esta propuesta de cobertura universal sea mucho más viable, incluso que con estas cifras que de entrada son cifras pesimistas, porque no consideran, digamos, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que hay una serie de problemas, una serie de asuntos sobre la estrategia de aseguramiento. Porque el tema financiero es el tema que más se discute, es un tema que parece viable, pero hay que mirar el tema de sostenibilidad a largo plazo. La sostenibilidad está amenazada seriamente por varios factores. Uno de ellos es las tutelas. Es una amenaza directa y real para el sistema de seguridad social y contra la posibilidad de que todos los colombianos tengamos derecho a consumo. Y en donde el que va a triunfar, si esto sigue por donde va, es el que simplemente puede conseguir el abogado y el que vive más cerquita y es la persona que al fin y al cabo la que está en las condiciones socioeconómicas. Hay otro problema que es el tema de transición tecnológica y demográfica. Es un tema muy largo para explicarlo aquí, pero que no se puede dejar de mencionar. El documento del DNP es supremamente pobre en la proyección de 2019 sobre ni siquiera la menciona. Ya hoy el perfil tecnológico colombiano está dominado por enfermedades crónicas y degenerativas. En el 2019 mucho más, entonces no nos quepa la duda. Pero no proyectamos escenario así sin tener en cuenta ese asunto de las enfermedades crónicas, y hay necesidad de empezar a revisar el tema si tenemos que empezar a hacer reservas, como se hace en el ARP, en redes profesionales, digamos, para las enfermedades crónicas futuras. Es una cuestión que entiendo que ya hablamos, el Ministerio de la Protección Social no está estudiando y tiene unas iniciativas al respecto. El otro problema es el tema del equilibrio de los sectores. Es un problema importante porque de nada nos vale tener aseguramiento si no tenemos prestadores. Y si no tenemos la red de prestadores en donde la necesitamos. Entonces, tendríamos, digamos, un aseguramiento de papel en muchas partes. Eso ya ocurre. En muchas partes, el viceministro lo mencionaba en estos días, en una conferencia que tuvimos, hay muchas partes donde la gente está cuidada del régimen contributivo, pero realmente hay régimen subsidiado, porque ahí no hay la red de servicios. La gente hace que debe afiliarse, pero no tiene los servicios. Y eso mismo aplica con el tema de la integración vertical. Sobre la táctica, fíjense que es muy importante ir clasificando cosa por cosa, porque, digamos, desde el punto de vista del Congreso, muchas cosas que no me competen, pero es importante mirarlo, digamos, hasta dónde va la ley, hasta dónde también hay que decir, ojo, que esto, la táctica puede estar allá. La táctica, en los últimos años, ha sido la táctica del régimen de subsidios. Realmente el régimen contributivo que ha crecido de una manera supremamente modesta, digamos, en comparación con el régimen subsidiado. Eso es una cosa lógica. Colombia tiene una estructura de riqueza y pobreza, pues que lo que hace es que nosotros podamos y debamos crecer el tema del régimen subsidiado. Yo creo que eso no nos debe dar temor de reconocerlo. Lo que no podríamos hacer es dejar de subsidiar a quien lo necesita. Y mirar de qué manera el régimen contributivo lo podemos potenciar, lo podemos fortalecer y podemos hacer que la gente autofinancie o cofinancie parte de sus prestaciones. La táctica también ha sido 2 millones de subsidios parciales. Yo creo que sobre ese tema hay una gran cantidad de interrogantes, porque digamos, hay una protección en alto costo y hay una facilitación, digamos, al acceso a los servicios de más baja complejidad, pero en la medida que las personas los paguen lo que manden, y no en la medida en que sea necesario asegurar que esas personas no estén haciendo enfermedades crónicas y haciendo un desahorro futuro para el sistema y generando un gran problema de salud, que es el de estar confiado que yo estoy cubierto, si me da una cosa que se puede prevenir, pero no hay problema porque yo voy a estar asegurado. Entonces ese tema, esa táctica, hay que revisarla y hay maneras de solucionarlo muy sencillas.
estamos siendo demasiado categóricos en decir que todos queremos ir hacia el régimen contributivo y que el régimen contributivo es lo que todos los colombianos necesitan. Yo me atrevería a decir que no, pero si ustedes no me aceptan ese no, yo les diría que, bueno, entonces por lo menos pues hagámonos la pregunta. ¿Es el régimen contributivo todo lo que la gente quiere? Porque hay mucha gente que no quiere el régimen contributivo. Y no porque sí, por razones muy de peso, por razones de acceso, por razones de calidad, por razones de que no es lo que necesita, ahí no encuentra lo que necesita. Es que las necesidades de una persona no están definidas simplemente en una lista de servicios médicos. La necesidad de una persona está definida por en dónde vive, por cuánto puede pagar. La necesidad de una persona está definida por la posibilidad de hablar más o menos cerquita y tener acceso real a la información. Entonces tenemos que preguntarnos, porque eso hay que decirlo, qué cosas hacen muy bien el régimen contributivo y qué cosas hacen muy bien el régimen subsidiado que no hace en el régimen contrario, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y es decir, después de haber dicho todo esto tan largo toda la mañana, oiga, cobertura universal, ¿de qué cosa? Digamos, ¿de qué cosa estamos hablando? Del post-contributivo. Digamos, pareciera que todos estamos hablando de que queremos eso y que queremos también que la gente de los asociados se vaya a casar. Pero me parece que eso es una cosa que merece una discusión adicional. Porque el plan obligatorio de salud merece una revisión integral hace muchos años y no la ha tenido. Y sus condiciones de acceso y de uso real tienen una serie de cosas que hay que discutir. Nosotros tenemos que estar seguros que lo que tiene el plan de beneficios sí es lo que realmente necesitamos. Y si todo lo que necesitamos está incluido o no, y si podemos acceder a eso y de qué manera. Porque obviamente pues, eso tiene que ver con si el acceso es real. Sobre el tema de la estructura, acuérdense que íbamos táctica política, íbamos política, estrategia, táctica, operación. Sobre la operación hay muchas cosas que decir, que de pronto obedecen algunas al tema de ley, pero que hay que discutirlas. Sobre el tema de operación está el tema de los hospitales públicos. Él sí decía que hay que tener los pantalones de tomar una decisión. Pero esa decisión no puede ser eliminarlo ni privatizarlos. Hay que mirar cómo va a ser la mejor decisión con esos hospitales, porque hay muchas partes donde es la única alternativa. ¿Y qué hacemos con los que no funcionan bien? Porque es un problema que la persona está asegurada que tiene que ir allá. Digamos, son todos temas operativos supremamente difíciles, en los que no va a haber una solución inmediata, pero se puede programar, digamos, una agenda de soluciones. Y hay otra serie de problemas en la estructura que creo que son muy importantes. Cómo hacer un verdadero aseguramiento que no sea únicamente una interpretación, que el país lo vea y lo sepa, y que se pregone y se diga, y que la gente lo sienta y que nos vamos a centralizar en las cosas fundamentales de eso. Creo que el tema de la validación, identificación y comprobación de derechos sigue teniendo muchos vacíos. Ayer nomás estaba estallando un problema en el régimen subsidiado en Bogotá, ya ustedes lo conocerán, sobre el tema de validación y comprobación de derechos. Lo mismo la red de servicios eficaces, no hay red de servicios ordenadas entre Internet. Un punto fundamental es el tema de investigación. El tema de investigación es muy importante porque mientras nosotros no tengamos el conocimiento de cómo hacer un plan de beneficios que sea realmente lo que necesitemos, que lo estemos actualizando, nosotros vamos a estar en muchos problemas. Problemas de tutelas, problemas de malos resultados, problemas de que la gente no va a estar contenta con lo que le estamos dando a nosotros. Esperamos darle todo lo que podemos, pero la gente no está contenta. Nosotros primero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no logramos los resultados? Yo creo, para concluir, había anotado unas cosas, pero más diría a forma de pregunta. Yo diría que más que determinadas afirmaciones, debemos preguntarnos qué es el post que nosotros necesitamos y si lo que tenemos es realmente lo mejor. Yo dudo mucho, porque Colombia es un país muy distinto, que todos los colombianos necesitemos el mismo post. No lo creo. Parece muy difícil, me parece muy imposible y me parece que no es equitativo tampoco. Porque a cada país es su necesidad. También creo que es muy importante mirar cuáles van a ser las condiciones de sostenibilidad y las condiciones de integralidad. Creo que estando en este escenario de las empresas solidarias, de lo que hemos dicho hay varias cosas muy importantes que decir.
Bueno, sobre el tema del POS, una última cosa antes de esto es, el POS es una cosa estática establecida en la coordenada del tiempo infinito que no cambia, o el POS hay que revisarlo periódicamente. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de que eso es una cosa que tiene una dinámica que el país quiere. Tenemos que buscar cómo eso es viable y cómo puede haber cosas específicas para la necesidad de cada población. Bueno, sobre el tema empresarial, me parece que había un punto que era muy importante, yo no puedo dejar de mencionar la parte que me acabó el tiempo, es el papel de las empresas solidarias. El papel de las empresas solidarias no se puede olvidar por eso, porque es que hubo hace muchos años, más o menos unos 15 años, la discusión de que queríamos que las pensiones y salud no solamente en manos de los supergremios económicos, sino que hubiera también salud y pensiones en manos de la comunidad. Luego hubo unos problemas con esa misma época y crearon un poco de cooperativas de ahorro y crédito y de vivienda, que es un desprestigio muy grande en esa época del sector cooperativo. Y entonces el sector solidario recibió una gran cantidad de ataques y le tocó salirse del tema de las pensiones. Y entonces tenemos pensiones con de los riesgos económicos y nos acordamos ayer, mucho, ayer que hubo una pérdida de 2.3 billones de pesos en la bolsa de las pensiones. Y no el tercer extracto no estuvo muy contento. Entonces las empresas solidarias de alguna manera han recibido una serie de ataques sobre si la naturaleza jurídica es buena o no y sobre cómo se hace para que estas empresas, digamos, realmente presten un buen asesoramiento. Yo creo que ustedes en eso tienen que hacer una discusión muy grande y han jugado un papel de la historia supremamente importante como representante de un aseguramiento que no es, digamos, que democratiza económicamente el aseguramiento en el país. Muchas gracias. Pasamos entonces a escuchar a la doctora Melissa Carolina Torreira, directora ejecutiva de Bienestar Salud, quien trabajará consolidado de los avances que se dieron en el taller con relación al sistema de información, al sistema de inspección, vigilancia y control en la parte de calidad de instrucción específicamente. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, doctora Magdalena. Es mi responsabilidad traer al auditorio los resultantes de los talleres en el tema mencionado. Cuando estábamos revisando la meta de la cobertura universal, se identificaron unos factores críticos para lograrlo. Y obviamente no hay que iniciar acciones para poderlos desarrollar o garantizar en el 2018, sino desde ya, porque son factores críticos precisamente para su consecución. Dentro de ellos, el sistema de información, el sistema de vigilancia, inspección y control y la calidad de atención son bien importantes en el logro de estas metas. Entonces, dentro de los resultantes de los talleres y como insumo del auditorio, me voy a permitir mencionar 8 aspectos que se discutieron por el grupo y algunos aproximados. Inicialmente, el tema de la fragmentación que existe del sistema de los sujetos de control es supremamente impactante sobre la forma, las estrategias y los mecanismos que se utilizan en la inspección, vigilancia y control. Esta fragmentación en tipos de regímenes, entidades exceptuadas cuya resultante de la atención también es responsabilidad del gobierno, diferentes planes de beneficios, diferentes tipos de aseguradoras, diferentes tipos de prestadores, diferentes financiadores
y dentro de cada plan de beneficios, fragmentación al interior de las competencias y responsabilidades. ¿Eso qué amerita? Que la inspección, vigilancia y control que se desarrolle a los diferentes actores, porque tiene que ser garantizado de una manera similar a todos los actores, no a unos sí y a otros no, independientemente que sean públicos, privados, solidarios, hospitales, aseguradoras, entes territoriales. Esto tiene que ser de una manera sistemática, programada y organizada para poder garantizar el éxito de la misma. Por ende, cuando se contempla la posibilidad de vigilar, controlar el sistema de financiamiento, amerita entonces que la inspección, vigilancia y control no sea solamente de una institución intrasectorial dentro del sector, sino también que contemple la posibilidad de articularse con otras instancias de control que complementen el control, se articulen y garanticen el impacto y la eficiencia en el mismo, así como la oportunidad. Esto lo que conllevaría es a tener una red de controladores realmente fuerte, respondiendo por la vigilancia, inspección y control de cada una de las fases del sistema y con unos resultados que sean coordinados y concertados entre todos. Otro aspecto que salió a relucir en el taller es la necesidad del fortalecimiento y en algunas partes de la implantación de la cultura de la autorregulación, lo que haría un sistema más maduro y permitiría un mejor desarrollo donde las bases éticas no serían tan débiles como en la actualidad. Lo que se discutió como conclusión es que la forma cohesiva en que se desarrolla la inspección, vigilancia y control en la actualidad es muy costosa para el sistema en términos de debilidades en su efectividad y muy costosa en su forma de operarla. Y esta falencia, por la falta de recursos suficientes para desarrollarla, es lo que permite espacios para que los actores incumplan con sus funciones y sus responsabilidades. O sea, hay una cultura perversa cuando el actor no se siente vigilado. Por otro lado, es necesario sí entonces fortalecer una superintendencia, pero paralelamente a ello debe separarse muy bien las funciones de dirección y regulación de las funciones de inspección, vigilancia y control. Y en muchas ocasiones estas funciones se confunden, se duplican y se contradicen, como lo hemos visto recientemente. La superintendencia debiera ser y el rector del sistema de vigilancia y control y no el Ministerio de Protección Social. Constitucionalmente hay una delegación expresa del señor Presidente de la República en la Superintendencia Nacional de Salud para el control de los servicios públicos, entre ellos el servicio público de la salud. En ese orden de ideas, hasta el mismo ministerio debía estar vigilado por la superintendencia y por el sistema de control para garantizar que las políticas estatales sean consecuentes y congruentes con su definición. Se requiere además una mirada más preventiva que correctiva, pasar de un modelo de inspección, vigilancia y control de cómo reportas, cuándo reportas la información, a pasar a un sistema de inspección, vigilancia y control de resultados. La aproximación actual no nos permite saber si estamos logrando los objetivos del sistema y si todos los esfuerzos que estamos haciendo contribuyen a una mejor salud de los colombianos. Hay una total incertidumbre por falencia de un verdadero sistema de inspección, vigilancia y control. Es necesario revisar entonces la aproximación desde lo sancionatorio a la posibilidad de desarrollo a través de un trabajo conjunto entre el sujeto vigilado y vigilante. También la capacidad técnica para realizar las actividades de inspección, vigilancia y control por parte de las otras instancias que están involucradas en el sistema de inspección, vigilancia actual, como son las entidades territoriales, está faliente. Si bien la 715 del año 2000 dio la competencia y la
las responsabilidades a los entes territoriales en algunas acciones de inspección, vigilancia y control, no siempre la entidad territorial cuenta con la estructura y el recurso humano y tecnológico necesario y competente para lograrlo. Además, existe un conflicto de intereses entre entidades territoriales e institucionales de prestación de servicios que dependen de esta y ejecutan la política. El octavo punto, y es con relación al control social. El control social debe ser la mano derecha del gobierno en el impacto de la política. ¿En cuáles etapas? En tres. Uno, inicial, que es el contacto directo con el usuario y su posibilidad de felicitación, reclamo o queja. Segundo, la capacitación en derechos y deberes para saber cuándo se hace necesario pasar a instancias como la tutela por la afectación de derechos vitales de la salud. Y la tercera, a través de mediciones del nivel de satisfacción de los usuarios. El sistema de información compuesto por datos, flujos, tiempos y responsables, su consolidación y análisis son los que permiten que un sistema esté debidamente controlado dentro de unos parámetros y estándares previamente definidos. Si el sistema no recolecta los datos, si no los consolida, porque muchas veces los recolectan y se quedan en cajas, y si no medimos los resultantes de esos datos bajo unos criterios válidos, confiables y útiles, es muy difícil no entrar en situaciones que se salgan de los parámetros o estándares definidos por parte de los actores. Este concepto de variación genera lo que es los defectos y los incumplimientos de las responsabilidades del sistema. Si queremos tener un sistema de inspección, vigilancia y control, debiéramos tener medidas a las instituciones participantes del Sistema General de Seguridad Social en términos del cumplimiento de unos estándares y responsabilidades establecidas, acortando cada vez más los límites de especificación, que serían los límites en los cuales pudiéramos acortar estas diferencias y solamente quisiéramos priorizar la vigilancia y control en aquellas instituciones que se salgan de los parámetros establecidos para el cumplimiento de la norma. Si reconocemos ese rango de variación de las instituciones en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, si no lo hacemos, no se puede tener la certeza de sus resultados en términos de las responsabilidades que tienen que desarrollar cada uno de los actores. En términos del ciclo de la atención, no sabemos hoy cuánto se hace y cómo se hacen las acciones de promoción y prevención de la salud, las acciones de atención y rehabilitación por la simple ausencia de datos y mediciones. Sin información, sin medición, no podemos tener las condiciones en que opera nuestro sistema general de seguridad social y salud. Cada una de las metas planteadas en el documento Visión 2019 debe ser objeto de un monitoreo con seguimiento a las acciones identificadas como necesarias para poderlas alcanzar y sus rangos de variación de los resultados esperados, análisis de causas, incumplimientos y toma de acciones, los cuales en nuestro actual sistema están lejos. En este punto se une entonces el sistema de información y manejo de datos, flujos y responsables con el sistema de vigilancia y control. Entonces, en el sistema de vigilancia y control necesitamos datos responsables por su validez para que todo lo que se mida sea lo realmente necesario para vigilar lo que se quiere, que cumplan con las características de fiabilidad para que siempre sean recogidos, consolidados e interpretados de la misma manera, y esto incluye en primera línea la entidad que genera el dato, que sepa que están midiendo. Una capacidad resolutiva para verificar esas condiciones de incumplimiento de los vigilados para poder tener reacción hacia ellos es realmente importante. Esa función de la superintendencia de
vigilar no es tan simple, sino una capacidad de responder a unos datos y unos indicadores previamente establecidos. Cuando la retroalimentación que emite la superintendencia y todo el sistema de inspección, vigilancia y control se hace de una manera oportuna, técnica y efectiva, le permite a los vigilados tener la certeza y confianza en el sistema de control. El resultante son instituciones operativizando una política pública comprometidos con el cumplimiento de unos procesos internos basados en estándares, con la cultura de la medición tanto internamente, lo que se denomina autocontrol, como a nivel de sistema, y de gestión para el mejoramiento de las propias condiciones en que se está trabajando. Consecuencia de ello, de sentirse controlado y vigilado de manera efectiva y medida públicamente, entendiéndose con el buen sentido, medido genera una cultura interna, una organización, lo que es muy importante y generadora de una calidad organizacional. Estas condiciones serían entonces percibidas por los usuarios, tanto en las aseguradoras como en sus prestadoras, como en cualquier otro actor. Y las retroalimentaciones en términos de incentivos como de sanciones serían pedidas a cualquier actor que cumpliera con estos estándares establecidos, independiente de su naturaleza, así sea gubernamental o no, pública, privada o solidaria. El usuario entonces pudiera gozar de una seguridad, de tranquilidad, reconociendo en las organizaciones que hacen parte del sistema como sus aliados y defensores de sus condiciones de vida. El usuario entonces así percibirá calidad. Esto lo que nos lleva es a concebir un sistema de inspección, vigilancia y control apoyada en datos, apoyada en el usuario, de la mano con los actores, y que su consecuencia inicial y la consecuencia natural de él es que realmente podamos tener un sistema general de seguridad social con énfasis en procesos, con énfasis en resultados y con calidad evidenciada por un usuario y una tranquilidad de que el dinero público se está invirtiendo realmente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía. Muchas gracias. Queremos darle la bienvenida al señor viceministro Públicos son bien técnicos y creo que parte del esfuerzo de solucionar la dificultad del país analice y sea capaz de evaluar el desempeño de las diferentes aseguradoras y sea capaz de conocer por sus resultados y por sus trayectorias qué es realmente lo que están haciendo. Por supuesto que el escenario de mediación no es ni el escenario deseable, ni el escenario que va a dar buenos resultados, ni ese que se está produciendo. Pero sobre ese tema tiene que haber investigación y tiene que haber vigilancia, tiene que haber control. En el proyecto de ley específicamente se está proponiendo, frente a este punto, que se evaluarán por resultados con indicadores, no solamente digamos, las aseguradoras, sino también las actividades territoriales y las ESES, y que en algún momento puede haber, cuando no se cumplan los indicadores y los resultados, se retirará la administración de los recursos. Y entiendo esa misma, eso está planteado para los proyectos del gobierno, que es un factor supremamente importante. Es una cosa que va a hacer que Colombia sea capaz de dar los resultados, de que nos pongamos en la tarea de construir la manera como eso se mide, porque es un tema difícil de medir, pero no es mucho menos imposible y lo necesitamos urgentemente. Sobre el tema de la pregunta, en la impagabilidad de los recursos del régimen subsidiado, ¿qué estrategia de solución presenta el gobierno frente al debate de los recursos del régimen subsidiado que vienen realizando los jueces de la República con el beneficio de las Cortes y que afecta significativamente la sostenibilidad financiera? Es un punto muy importante, este punto se ha discutido, estaba incluido en varios
frente a las transferencias, este es un tema, pues yo no sé darle completamente la respuesta, en el sentido de que hay una parte de la pregunta que tiene que ver con las diferencias entre departamentos. El gobierno tiene que buscar la manera de solventar y de resolver las diferencias entre departamentos y de proporcionarle a cada cual, de acuerdo a su necesidad, la mejor solución. Ahora, de alguna manera la pregunta está tratando de averiguar o de indagar, de conocer sobre el tema de cómo va a ser el proceso de las transferencias. Yo no conozco y no he trabajado hasta este momento en el tema del proyecto de ley sobre transferencias. Sé que Hacienda tiene, digamos, una propuesta que la está trabajando hace tiempo y que ya próximamente se conocerá. No sé si el señor viceministro de pronto quiera referirse más adelante a ese tema. ¿Cómo se logra una cobertura universal si el sistema de salud pública, no sé si es exactamente lo que dice, de control público, funciona mal, empezando por los malos servicios públicos en los municipios? ¿Qué servicios no tenemos a corto plazo para esto? Sí, yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Mire, yo creo que si uno fuera como a periodizar y hacer un análisis del desarrollo del sistema de seguridad social, uno podría decir que hemos hecho un avance muy grande en cobertura y en muchas cosas en la que hemos mirado mucho lo cuantitativo, pero hemos dejado de mirar lo cualitativo y empezamos a tener problemas en que la cobertura adicional que tenemos que conseguir es cada vez más difícil, porque tenemos que enfrentarnos a problemas que son más difíciles. Y eso es lógico en cualquier proceso. Uno avanza rápido al principio, pero digamos, alcanzar ese último 5% va a ser muy difícil. Quizá más difícil que alcanzar el primer 40% o el primer 30%. Y quiero aprovechar unas palabras de Mary Barragán en ese sentido. Ella dice una cosa, como dice ella a veces cosas chistosamente, en que, bueno, ahora que hagamos cobertura universal sí vamos a poder empezar a hablar de salud y de calidad. Y creo que esa frase resume muy bien, digamos, la segunda etapa que tenemos que enfrentar en el sistema de seguridad social. Llevamos varios años dándole al tema de la cobertura y de los números, pero ya no podemos seguir con esa historia. Tenemos que desarrollar las herramientas técnicas y operativas de proceso para ser capaces de ofrecer un sistema que sea mejor en muchas cosas que por supuesto están en discusión. Doctores críticos para la cobertura universal. Bueno, ese es el título. ¿Qué tanto tiene el Congreso la posibilidad de que exista una sola administración, una sola administradora para todo el país? Mira, esa es una decisión que es una decisión de política en el punto de vista de la táctica. Digamos, ¿qué táctica es la mejor? Escogimos una política de cobertura universal y de protección y escogimos una estrategia de aseguramiento. Entonces hablamos de la táctica. Los países escogen diferentes sistemas, cada país es incomparable, pero uno puede aprender mucho de los otros países. Países como Inglaterra en eso tienen una decisión, ellos tienen una decisión de tener un sistema único, nacional, etcétera. Como decíamos ahora, Costa Rica, Cuba, Suecia, cada país toma su decisión. Colombia tomó una decisión que no es la de tener una única administradora a nivel nacional. Habría pues que ir a mirar a la historia por qué eso no se hizo y si eso es tan bueno, digamos. Creo que eso es algo que no se ha discutido recientemente. En el pasado proyecto de ley creo que hubo varios momentos. Cuando estuvo la discusión en la Comisión Séptima, no todavía en la plenaria, hubo un primer momento en que se quería discutir qué sistema de salud escogemos, o más o menos decir, bueno, seguimos con este modelo, que es el modelo que tenemos, que decíamos, de abrir bocas por todas partes, de tener privadas, públicas, de tener contributivo, subsidiado, etcétera, lo cual obedece a una realidad colombiana muy importante de ver, que es una gran gama de cosas, un país muy diverso, muy enorme. Pero en ese momento hubo el debate y hubo varias propuestas en el Congreso proponiendo un cambio de modelo, algunas, otras simplemente proponiendo ajustes, y esa discusión en ese momento se cerró, se discutió y se aprobó, digamos, un fortalecimiento del modelo actual
y eso fue lo que luego se discutió en la plenaria del Senado con unos cambios importantes. Esto nos traería otra vez la discusión atrás y seguramente la discusión va a volver y mucha gente pues quiere otro modelo completamente diferente y expondrá y tendrá, digamos, que demostrar por qué lo quiere y si eso convence. No me atrevería a decir más sobre ese tema. Obviamente en teoría uno podría hacerlo, a mí personalmente me parece muy complejo y quizá creo que no es viable, pero creo pues que el Congreso es un escenario de deliberación, entonces se discutirá en ese momento. Muy mal. Bueno, hay varios puntos. El primero habla sobre cómo controlar el incremento desmedido de las facultades de medicina y por qué no proponer regular este incremento. Hay algo que es clave que todos conozcamos, porque esto ha sido un gran esfuerzo conjunto del gobierno nacional y de las organizaciones del sector. El último número que tiene este proyecto de ley de talento humano, pues porque todavía no es ley de la República, el 404 con el que salió de Cámara, tiene un artículo que habla sobre la regulación de la cantidad y calidad de los programas en el sector salud. Esto es nuevo en la legislación colombiana. Entonces, si existe una voluntad política del gobierno nacional y un compromiso por parte del recurso humano. Lógicamente, pues los principales opositores de ese artículo pues son las instituciones universitarias. Ahí se hablan de dos criterios, proporcionalidad y racionalidad. Vuelvo y repito, hay zonas del país donde no tenemos acceso a la educación superior. El 60% de la formación, el 70% de la formación del recurso humano se encuentra en manos del sector privado, educación superior, 70%. Pero el 62% de los niños en Colombia pertenecen al estrato 1 y 2. Es decir, cuando ellos ya sean adolescentes y quieran ingresar a una universidad en sus territorios, no lo van a poder hacer, porque como la educación la tenemos al libre albedrío del mercado, la educación no llega a donde no está el mercado. Entonces, en las áreas deprimidas del país, pues por eso no crece la universidad privada. Por eso está nuestra propuesta. No es de fomentar el crecimiento desmedido de las facultades, sino regularlas donde ya hay una sobreoferta y proponer la creación de programas en donde se consideran áreas desprotegidas. Aquí me hacen una afirmación, yo no sé si esto sonaría así, no era la intención, pido disculpas a la persona que lo interpretó así. Dice: usted está proponiendo un régimen militar para los profesionales de la salud para obligarnos a prestar servicios en las diferentes áreas del país. Hay algo clave cuando uno quiere pensar en que debemos sacar entre todos adelante un sistema, y es que todos los actores debemos ceder un poquito. Si las EPS y las ARS solo piensan en su bolsillo, estamos fregados. Si los profesionales solo pensamos en nosotros, estamos fregados. Los únicos que pueden pensar en ellos, ¿saben quiénes son? Bueno, todos, los pacientes. Eso sí, tenemos derecho todos, porque todos en algún momento somos pacientes. La propuesta no es hacer un régimen militar, sino crear un sistema de incentivos para que la gente se quede en sus regiones. El capítulo Quindío de la Asociación Colombiana de Médica Estudiantil hizo un estudio que les comparto brevemente. Del total de plazas de rurales del Quindío, hasta hace año y medio, solamente el 5% eran ocupadas por personas egresadas del departamento, es decir, de la Universidad del Quindío. ¿El resto de dónde venían? De los diferentes departamentos del país. ¿Por qué? Por cuotas políticas, ¿verdad? Cuotas burocráticas. Entonces, venga, yo le consigo, le palanqueo el rural. Y entonces los estudiantes del Quindío, ¿dónde se iban a prestar? A La Hormiga, a Riohacha, a Villavicencio. ¿Qué contacto tenían con su comunidad y qué sentido de pertenencia tenían con su comunidad? Cero. Logramos hacer un acuerdo con la Secretaría de Salud del departamento y también de Armenia. Y ahora hay un criterio de priorización para seleccionar los rurales, pues para las personas que sean egresadas del departamento. Para eso no se necesitan comportamientos allá, pues, militares como me lo ponen acá. No, simplemente pueden ser acuerdos. ¿De qué otra forma se pueden generar estímulos? Mire, hay varios fondos para fomentar investigación y educación en posgrado. ¿Qué tal que uno de los criterios de priorización sería: si usted se devuelve a su región,
pues usted va a tener mayores beneficios para poder acceder a esos créditos, mayores beneficios para poder acceder a presupuestos de investigación, como se hace en las instituciones. O me van a decir que cuando una institución le financia a uno la educación no quiere que se quede en el mismo sitio. Sí, yo le pago a usted el MBA, pero venga, mijo, se queda aquí trabajando. Y el departamento, las secretarías distritales, municipales de salud, ¿qué pueden hacer? Bueno, listo, yo le ayudo con su educación, pero venga, trabájeme acá en el departamento. Esos son estímulos. ¿Que seguramente vamos a necesitar una regulación para distribuir el recurso humano? Sí, es fundamental. Porque no le podemos dejar solamente al mercado que determine dónde hay profesionales y dónde no hay profesionales. Entonces, fundamentalmente, hago la salvedad, estímulos. El siguiente punto, ¿cómo hacer para que en las zonas de frontera los cargos no sean ocupados por médicos de naciones vecinas? También en ese proyecto de ley de talento humano hay varios artículos que hablan sobre la migración de profesionales de otras naciones. Como ustedes saben, uno va a ejercer a otro país y le piden absolutamente de todo, hasta registro de la primera comunión. Pero cuando viene un profesional de fuera, uy, mire, llegó, no sé, y eso es puertas abiertas, bombos y platillos. Así ha funcionado actualmente. Pero ¿qué pasa? Esa ley nos brinda un instrumento para regular la oferta del mercado externo. Entonces ahora hay unos criterios de selección, inclusive una función pública delegada para los colegios de profesionales, para que ellos emitan conceptos sobre esos profesionales que vienen de fuera del país. Eso es una forma de controlar el mercado. Igual al planteamiento que hicimos antes de redistribuir los profesionales, es otra forma de controlar el mercado. Y la siguiente tiene que ver con la protección, cómo proteger los honorarios de los profesionales de la salud de la voracidad del mercado. Varios instrumentos que también hemos trabajado en ese proyecto de ley y en otros más que seguramente ustedes han conocido y tiene que ver con el tema de pisos tarifarios. Cuando uno se sube a un taxi, bueno, exceptuando en la ciudad de Cartagena, porque hoy me di cuenta que no vale 10 barras venir del aeropuerto hasta acá, pues bueno, no están reguladas las tarifas, pero en muchas de las ciudades sí hay una tabla que le dice cuánto es lo mínimo que uno puede pagar. Pues lo mínimo que se puede hacer con los profesionales de la salud dentro de un marco sostenible que ya se ha estudiado, y eso es un trabajo que hicimos con el viceministro durante un buen tiempo, se establece que sí es posible crear dentro del sistema de salud unos pisos tarifarios que no necesariamente corresponden a lo que la gente denomina los sótanos tarifarios, porque pueden ser pagos decentes. Lógicamente con esto no se busca que se vuelvan multimillonarios profesionales de la salud, pero sí que tengan unos ingresos dignos y decentes. Esto es otra forma de imprimirle control social al mercado. Y la inclusión de ese manual de pisos tarifarios ha sido una gran iniciativa de quienes, de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, de la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, y también hemos encontrado una gran voluntad de parte del gobierno nacional. El doctor Conrado se había referido a una de las preguntas relacionadas a cobertura universal, transferencias y recursos para los departamentos que no pueden tener cobertura universal, y le había pedido al viceministro si quería pronunciarse sobre ese tema. No sé, doctor, si usted tiene alguna, complementa algo de lo que el doctor Conrado le dejó la pregunta. Bueno, buenas tardes ya a todos. El tema de las transferencias o las participaciones apenas empieza a abordarse en el gobierno nacional. Es un acto legislativo que tiene que presentarse. Lo que hoy reciben departamentos y municipios se recibe en virtud de una norma transitoria en la Constitución Nacional que rige hasta el año 2008. Por eso empieza ahora a discutirse cómo se van a calcular en primer lugar las participaciones y luego cómo ese cálculo resultante se van a dividir entre departamentos y municipios. La discusión sobre cómo se van a calcular parte de que si no se tomara ninguna decisión habría un salto entre el año 2008 y el que sigue de 5 billones de pesos en transferencias a las entidades territoriales. 5 billones que la nación no tiene.
5 billones que la nación tendría que recaudar, lo cual significaría otra reforma tributaria que recaude 5 billones anuales adicionales. Pero igualmente las entidades territoriales saben que ese ha sido un esfuerzo de las entidades territoriales para reconocer la crisis fiscal del periodo 99, 2002, 2003 y que hay unas metas por alcanzar en salud y educación y hay un compromiso del gobierno del presidente Uribe de universalización en salud y educación que deben significar, si no ese salto de 5 billones, sí un salto importante para alcanzar estas metas y eso se va a discutir allí. Lo otro es cómo se reparten estos recursos. Allí hay una discusión que plantea fundamentalmente que es necesario flexibilizar la ley 715 en el esquema que hoy tiene de distribución entre departamentos y municipios, entre primeros niveles, segundos y terceros niveles, por ejemplo, los recursos que van a oferta, porque allá hay una gran ineficiencia, hay una adjudicación caprichosa que no corresponde necesariamente a los costos ni a las necesidades de cada entidad. Pero esa es una discusión que empieza, se supone que el proyecto de acto legislativo se radique el 15 de septiembre y ahí empezará la discusión, ahí tendremos mucha tela que cortar. Muy bien, no se presentaron más preguntas. Vamos a concluir esta jornada de la mañana y este panel específicamente relacionado a factores críticos para la cobertura, concluyendo, diríamos aquí en la mesa, que concentrada la parte de formación del recurso humano como uno de los compromisos de la academia, y cómo de pronto el sistema está siendo un poco perverso en el tema de formación frente al un poco lo que planteaba aquí la asociación, y la concentración del recurso humano realmente en las grandes ciudades y la necesidad de hacer un control social a la oferta de planes educativos en la orientación. Y un punto muy importante que se refirió al final, pero de pronto le doy yo más trascendencia al tema de formación del recurso humano en realmente la práctica de las actividades de promoción y prevención. Es muy difícil a veces encontrar recurso humano profesional que realmente le guste trabajar ese aspecto. Esa parte de la formación creo que tenemos que darle un mayor esfuerzo en la academia y un mayor esfuerzo, por supuesto, en los demás actores del sistema que nos corresponde, aparte de formación para promoción y prevención. Con relación a la segunda parte presentada por el doctor Conrado, pues yo concluiría que hay una voluntad realmente de la cobertura universal, si uno lo mira desde la parte política, estratégica, táctica, operativa, como la plantearon. Buscar el equilibrio de los actores es una cosa fundamental para revisar en la política 2019, en el documento, y la necesidad de crearle conciencia también a la población de la necesidad de contribuir en la medida de sus posibilidades realmente a financiar el sistema, porque es una responsabilidad de todos. Y en la parte de inspección, vigilancia y control, concluiríamos que de pronto ese ha sido, si le sumamos el tema de sistemas de información, después de 12 años, hasta ahora acabamos de consolidar la base de datos del sistema después de 12 años y hay un mare magnum en bases de datos que comentaban ahora el problema del distrito, etcétera, pero llevamos 12 años para poder tener una base de datos y sumar todo. Eso ha sido bien lento, y si a eso le sumamos que las medidas de inspección, vigilancia y control no podría decirse que han arrancado hace mucho tiempo tampoco, pero sí es necesario profundizar que el tema del autocontrol y la autorregulación, aparte de que la regulación del sistema salió bastante tarde, porque si vamos a ver, empezamos a administrar régimen subsidiado y las normas
empezaron a aparecer 3, casi 4 años después, todavía todos los días sale otra, porque la conciencia, el autocontrol y la autorregulación realmente ninguno de los actores se ha trabajado con suficiente profundidad, y cada que sucede algo el gobierno tiene que sacar otra norma para solucionar el problema de esa, y eso genera cada vez más normatividad. La excesiva regulación del sistema también y la mediatez de la norma, porque en la mitad de todo el proceso de aseguramiento, por lo menos en el régimen subsidiado, cambiar una norma en la mitad de una etapa de un periodo de aseguramiento es muy complicado y muy crítico para todos los actores, aseguradores, prestadores y los propios entes territoriales. Pero creo que el análisis que uno podría hacer es que nadie estaba preparado para la reforma, nadie estaba preparado para la norma, pero las administraciones locales y municipales en capacidad técnica, tecnológica, de administración de base de datos, realmente son bastante pobres. Es una dificultad muy complicada, que no solamente el problema del sistema de información no es un problema del ministerio, no es un problema del asegurador, es un problema del país. En la medida en que las propias administraciones municipales han tenido en muchos municipios del país, recuerdo yo, ya vieja en este tema, que el primer computador que tuvo la alcaldía para manejar la base de datos del SISBEN fue el mío, el que me tocó poner a mí como asegurador, porque no tenía computador para meter la base de datos. O sea, si empezamos desde ahí, el tema de la baja capacidad técnica, tecnológica, la no inversión que se hace en tecnología en las administraciones municipales es la que genera todo el problema de la pirámide que tenemos del sistema de información. Concluimos eso con el documento, que las memoриas que se incluirán en los factores críticos para la cobertura. Agradecemos al doctor Camilo Andrés Prieto, al doctor Conrado su participación, el aporte del doctor Alvarado, y muchas gracias. Nos vemos en la jornada de la tarde. Muy amables a todos. Antes de Bueno, en el transcurso de la mañana trabajamos en el primer panel, lo que significa la ley de trabajo trabajada por el sistema de los países y cobertura universal. Digo, las posiciones lineales, uso personales del electoral, y esa discusión que se ha dado, esa alimentación a la discusión del 2019, necesita concretar qué medidas, qué aportes. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Bien o mal? Para que esa política pueda aterrizar en la realidad. Pero mucho o poquito. Por tanto, en el segundo panel de la mañana hemos orientado el trabajo para que discutamos, analicemos y profundicemos sobre los factores críticos para poder alcanzar esa cobertura universal como política marco del gobierno. En ese sentido, vamos a trabajar tres exposiciones. Por un lado, la Asociación de Estudiantes de Medicina. Por otro lado, la posición gremial, que está haciendo como entidad que nos une en las empresas solidarias, y por otro lado, el representante del Senado de la República. Entonces, le doy la palabra al doctor Camilo Andrés Prieto, de la Asociación de Estudiantes de Medicina, quien nos va a aportar en el tema de retos para los recursos humanos, de formación y calidad de recursos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor poder estar acá y compartir con ustedes la visión de un sector bien importante dentro de la salud pública y la educación del país, como es el sector de estudiantes de medicina. Yo no soy estudiante, yo terminé mi posgrado presidente y a clásicos hasta diciembre del año pasado, pero tuve la oportunidad durante 3 años de ser el presidente de la organización y actualmente me desempeño como asesor de la Secretaría Estudiantil. Quiero en estos 20 minutos compartirles la visión que hemos construido, yo creo que en el lapso de casi unos 2 años con respecto a este tema. Lo primero, presentarles como acuerdos conceptuales a los que hemos llegado. 1. La educación en Colombia y la salud hacen parte de unos mercados que carecen de un
Tercero, estamos dentro de un sistema que tiene unos recursos limitados. Y cuarto, muchas de las amenazas que recibimos en cada uno de los sectores, ya sea de profesionales de la salud, ya sea de prestadores, pueden convertirse, más que esas amenazas, pueden convertirse como elementos y herramientas para diseñar un nuevo modelo. Y como quinto elemento, entendemos la universalidad como un concepto de es o no es. Es decir, la universalización no puede existir a medidas. Bajo estos 5 parámetros hemos construido 6 propuestas que quiero compartir con ustedes. Lo primero es de redefinición de conceptos. Yo quiero citarles un ejemplo. A veces equivocadamente hablamos de lo que significa estar afiliado al sistema de salud o ser usuario del sistema de salud. Cuando a uno le dan un pase, veamos dos situaciones. A un ciudadano le entregan un pase. Eso, si a todos los ciudadanos de Colombia les entregaran pase, no significa que todos estarían aptos para conducir un vehículo, ¿no es cierto? A mí me pueden dar un pase para conducir moto, no tengo ni idea de manejar una moto. Pero ¿qué ocurre con la libreta militar? La libreta militar se la dan a los bachilleres, vayan o no vayan a prestar servicio, ¿verdad? En este caso a mí sí me dieron la libreta militar, no fui a prestar servicio. Pero eso no implica que uno supuestamente no esté apto para en algún momento ingresar a las fuerzas militares. ¿Qué ocurre en el sistema de salud? Que erróneamente hemos concebido que el hecho de tener un carnet ya eso es un criterio de universalización y ya implica que una persona va a poder acceder a los servicios de salud. Nosotros hemos identificado algunos factores de riesgo que son barreras de acceso para que esa universalización se genere. Lo primero es la redistribución del talento humano. Aquí alguien del Chocó, les voy a citar un ejemplo. ¿Ustedes sabían que hay más ortopedistas en el Chico de Bogotá que en el Chocó? Eso es un aspecto que es muy llamativo y así nos podría pasar con muchas especialidades. ¿Qué ha ocurrido? Y esto lo digo porque de pronto algunos colegas cuando yo veo esta situación se incomodan. Siempre decimos que es que hay muchos médicos, es que hay muchos especialistas, es que hay muchas enfermeras y por eso nos pagan poco. Ese probablemente no es el problema real del talento humano en Colombia. Nos falta un control sobre esa oferta de profesionales. Que sí, en Bogotá tenemos 2 facultades de medicina porque uno está registrado en Chile. Yo quisiera preguntarle cuántos programas de pediatría hay en La Guajira, donde tenemos, y me corrigen, pero este dato lo tengo en diciembre del año pasado, la más alta tasa de mortalidad infantil. ¿Cuántos programas tenemos en el tema de enfermedades tropicales en el Amazonas? ¿Qué tal si pensáramos, mediante unos acuerdos con las universidades, liderados por el Ministerio de Educación y de Protección Social, en el acuerdo con el Congreso de la República, oiga, venga, redistribuyamos el talento humano, como existe en economías del primer mundo? Sí, es que se nos concentra la gente y dése cuenta, y la tasa de desempleo de profesionales de la salud, que ustedes saben que es un espectro muy grande, pero para poner algunos ejemplos, médicos estamos hablando cerca del 19%, terapeutas alrededor del 48%. Si vamos a algunos departamentos o a algunos municipios cercanos a Bogotá, estas cifras cambian y la tasa de desempleo se vuelve cero. Claro, porque allá hay una tendencia a ofrecer ojalá unos altísimos ingresos a los potenciales profesionales. ¿Por qué? Porque nadie se quiere ir para allá. Porque no existen unas normas ni unos estímulos para generar esa redistribución del talento humano. ¿Se acuerdan que les mencioné un concepto? Y es que nosotros tenemos a veces algo que identificamos como amenazas que pueden convertirse potencialmente en instrumentos. Les menciono cifras. En Colombia hay 50.000 estudiantes de medicina, 350.000 estudiantes en el sector salud. En el 2008, el número de médicos en Colombia, no es que tenga un sesgo frente a los médicos, sino que el estudio del Ministerio de Protección Social, el EI habla específicamente de los médicos. Dice que vamos a tener el doble de médicos en el país. Eso lo podemos ver como una amenaza, ¿cierto? Uy, no sobre oferta de profesionales, ¿dónde van a trabajar todos? Pero ¿qué tal si pensamos en redistribuirlos? ¿Y qué tal si pensamos, ahí viene la tercera estrategia, en visualizar claramente la función social de la educación en Colombia? ¿Cómo conectamos esto? Fíjense ustedes que la educación es un diálogo entre unas instituciones que prestan los servicios educativos y los estudiantes. Los estudiantes crean que están completamente identificados con la función social de su educación. ¿Ustedes creen que ahorita un profesional de la salud estudia una carrera por llenarse de dinero? Cuando ya lo dicen los estudios del Ministerio de Educación,
que un profesional de la salud se demora más o menos, viviendo en el estrato 3, soltero y sin hijos, un promedio de 8.5 años en recuperar su inversión en matrícula en una universidad privada. Entonces, por ahí no es la cosa. La gente que quiere ir a una carrera del sector salud es porque tiene una tendencia humanista. Pero ojo, reflexionemos sobre el papel de las universidades. ¿Será que cada vez se abren más programas porque hay un interés en fortalecer el sector salud o porque es el mejor negocio? Tenemos una producción seria de profesionales, una producción que no genera valores humanistas y responsabilidad social en los estudiantes. Ustedes se imaginan donde tuviéramos estudiantes y programas que pensaran en las áreas de déficit de salud pública, pensaran en crear rotaciones en esos municipios que están desamparados. Les estoy hablando de 350.000 estudiantes. Una interpretación, ver mano de obra barata, esa puede ser una. Y la otra, pensar, oye, nosotros le damos algo más de responsabilidad social a estos estudiantes. Pero ¿quién tiene que liderar esto? Las universidades. Que desafortunadamente, por la ley 30 del año 92, en este momento están haciendo básicamente lo que el mercado les permite. Y ahí va entonces el punto: control social y función social de la educación. Siguiente punto: sistemas de contratación. ¿Cómo está afectando los sistemas de contratación en los hospitales universitarios la universalización, o más bien esa posibilidad de acceder al sistema de salud? Les cuento que el vivir diario viene esas dos variables. Un estudiante en un hospital universitario que tiene una contratación por cápita con varias empresas y también tiene una contratación por evento con otras entidades. Cuando el estudiante recibe la historia de ingreso del paciente que es capitado, primero le ponen un sello gigante, capitado. Y la advertencia de sus profesores: oiga, cuidado porque es capitado, no solo le pueden mandar antibiótico para 72 horas, yo creo que él se lo compra. Pilas con los exámenes porque es capitado, claro, el riesgo quedó completamente trasladado a la institución. Pero fíjense los efectos deleterios que eso tiene sobre la educación, cómo se está formando ese profesional y cómo se está atendiendo a ese paciente que, sin tener ni idea de qué es ser capitado o qué es estar decapitado dentro del sistema. Porque es muy peligroso que un hospital universitario esté contratando de esa forma. ¿Qué pasa en cirugía? Porque algunos de ustedes de pronto han sido operados en hospitales universitarios, la gran mayoría. Cuando un paciente es capitado y necesitamos ahorrar con ese paciente capitado, hay que disminuir el tiempo, ¿verdad?, de cirugía. Entonces la cirugía que antes la hacían entre el residente y el cirujano general, pues ya no se puede. Porque hay que ahorrar. Y eso es comprensible, pero es perverso. Porque esa persona que está aprendiendo a operar, pues nunca va a aprender porque no tiene el tiempo de exposición para alcanzar rápidamente la curva de aprendizaje. Probablemente en ese momento no sea tan importante, pero cuando el señor tenga el título de cirujano general, de pronto medio aprendió a operar apéndice y cualquiera de nosotros puede estar en la sala de cirugía correcta. Otro punto importante: verificación de vacíos jurídicos. Les voy a poner estos ejemplos pues, porque es a la población a la que yo pertenecí. Pero para que reflexionemos un poco qué puede estar pasando con otros grupos poblacionales. Hay un grupo que son los residentes. Los residentes son los médicos que están haciendo posgrados, mayores de 25 años, que tienen algunos decretos que les impiden trabajar, pero adicionalmente tienen dedicación exclusiva. Y hay un decreto que salió en el año 96, el 190, que habla sobre los convenios en ese momento docentes asistenciales, que dice que entre las universidades y las instituciones de salud deberán garantizar tanto la seguridad social como la afiliación a riesgos profesionales. Hicimos un estudio en el año 2004, ustedes saben cuántos residentes de Colombia están afiliados al Sistema General de Seguridad Social. ¿Saben qué porcentaje? El 43%. El 43%. De los cuales de ese 43%, el 70% supuestamente lo hace como cotizante. Y hay un decreto que les prohíbe trabajar. Entonces, miren el problema que tenemos ahí, porque hay un vacío en esa norma que no dice quién exactamente tiene que asumir esa responsabilidad. Y las universidades a todos los tienen con un carnet de riesgos profesionales. ¿Y cómo se afilia uno a riesgos profesionales si no es trabajador? ¿Alguien me puede explicar eso? De pronto, es desconocimiento mío. ¿Qué quiere decir? Que las universidades se han amparado y han metido dentro de sus nóminas de contratación a los residentes. ¿Pero por qué? Porque hay un vacío jurídico específicamente para esa profesión. Es irónico, nuestros propios profesionales
profesionales los tenemos con barreras de acceso dentro del sistema. ¿Por qué? Porque hay unos actores que han desconocido esas normas y se han aprovechado de los vacíos jurídicos. Entonces, estas son algunas de las estrategias que nosotros proponemos. ¿Para qué? Para procurar disminuir y mitigar el efecto que tienen las alteraciones del sistema educativo para la prestación de los servicios de salud. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Primero, es indispensable que se ejerza un control social sobre el mercado de la educación para poder fomentar la universalización. Segundo, tenemos un instrumento vital que es el gran talento humano que tenemos en formación para poder mejorar esa oferta de los servicios educativos. Tercero, clave la participación y el compromiso social de las entidades educativas. Y como cuarto punto, es entender algo. Y es que los estudiantes y los residentes del